Ustedes saben que ayer venció el pago de una deuda que tiene la República Argentina con el Club de París y de esta manera se abre un periodo de 60 días de negociación. Y otra vez aparece el fantasma del default. Parece que vivimos en default nosotros los argentinos. Aunque en la práctica esto no se concrete, igualmente el fantasma siempre está. Eduardo Robinson es economista local, siempre es un hombre de consulta permanente para nosotros. Bienvenido a Vivo Tucumán. Marcelo Cortés te saluda, Eduardo. Hola Marcelo, muy buenos días, un gusto saludarlos, a vos y por supuesto toda la teleaudiencia. ¿Cómo estás? Y como decimos muchas veces, llevado al metro cuadrado, ¿sí? A nuestro día a día. ¿Qué significa esto? Esto del vencimiento de esta deuda que no se pagó y de este periodo que se abre ahora de negociación. ¿Cómo nos puede llegar a afectar? Bueno, mira, Marcelo, en primer lugar, todo lo que viene conversándose acerca del vencimiento que había, bueno, en el día de ayer con el Club de París, los vencimientos que hay con el Fondo Monetario hacia septiembre, octubre de este año también, por montos similares, alrededor de 4.000 millones de dólares. Bueno, eso se viene conversando incluso desde el año pasado y se sabía que el gobierno no iba a pagarle ayer al Club de París, por eso también bueno, fue la gira del presidente Fernández hace un par de semanas atrás, precisamente a los efectos de ir, bueno, conversar acerca de si había alguna posibilidad de prórroga. Argentina no iba a pagar, eso se sabía. Y acá un poco son, como vos decías, parecemos defolteadores o que siempre estamos muy al borde del abismo. Y eso, por supuesto, trae incertidumbre interna y, por supuesto, tiene costos a nivel internacional en términos de reputación internacional. Es decir, la Argentina vuelve a ser noticia porque no cumple lo pactado allá por el año 2014, cuando el exministro Kicillof, bueno, había refinanciado la deuda precisamente con este organismo, con el Club de París. Y entonces ahora las consecuencias pueden ser, como te digo, en primer lugar el mercado ya predecía esto, por lo tanto las variables, bueno, solamente van a confirmar lo que ya se preveía. Y ahora, como bien decías en la introducción, entramos en estos 60 días a los efectos de ver si se va a poder avanzar con un acuerdo, sobre todo al menos un preacuerdo, unas charlas por lo menos con el Fondo Monetario Internacional, a los efectos de dar algún tipo de claridad respecto de, bueno, cómo para no caer precisamente en esta palabra, ¿no? Para evitar la palabra default y para llegar a algún tipo de acuerdo. Pero claro, 60 días es muy poco, excepto que el gobierno ya esté en tratativas con el fondo, que ya se esté conversando algo y que por supuesto no haya trascendido, pero al menos por lo que el presidente Fernández estuvo conversando con la gerente general del Fondo Monetario, con Kristalina Georgieva, hace pocos días atrás, bueno, todavía no hay tratativas avanzadas con el Fondo Monetario. Entonces eso, como te digo, la principal consecuencia, Marcelo, es la incertidumbre en la que vive la economía argentina y la falta de previsibilidad, tanto hacia afuera como hacia adentro, es decir, en los dos planos, ¿no? Eso entonces es lo que está complicando hoy la situación. Sí, que es un denominador común, lamentablemente, ¿no? Esto de la falta de previsibilidad. Ahora hay que marcar una diferencia muy importante ahí. La deuda con el Club de París creo que es de 2.400, 2.500 millones de dólares y con el Fondo Monetario Internacional hay que reprogramar cerca de 45.000 millones de dólares, ¿no? Que es el préstamo del fondo a la gestión de Macri. Exactamente, pero hay que pagar con el fondo ahora a fin de año, son intereses que hay que pagarle al fondo, y por supuesto está todo pendiente, estos 45.000 millones, como vos decías, de reestructuración de esa deuda que el gobierno, bueno, está viendo que tratar de que internamente, incluso en el fondo, se revea ese préstamo y por lo tanto tratar de conseguir más plazo para que la Argentina pueda pagar. Pero el problema de fondo, para redondear la idea, Marcelo, es que la Argentina tiene que centrarse en ver cómo crece la economía, cómo se reduce la inflación, cómo se incentiva la inversión, y porque bajar de el lo gasto. contrario siempre vamos a estar, claro, siempre vamos a estar con los problemas de, como te digo, estar al borde del precipicio en términos de cesación de pagos, si la Argentina no crece. Esto es como en la casa, es decir, si los ingresos no crecen, bueno, cualquier gasto va a ser muy oneroso. Entonces, tenemos que ver cómo crecemos, cómo la Argentina se inserta competitivamente en el mundo, aprovechar este viento de cola
que tenemos con los precios internacionales muy altos, y bueno, y centrarnos, como te digo, en un plan de crecimiento, de estabilización de las variables macro, traer previsibilidad a la economía, porque de lo contrario, 2.400, 4.500, el número que vos quieras siempre va a ser oneroso para una Claro. economía que está estancada desde hace bastante tiempo, ¿no? Eduardo, nos quedamos sin tiempo ya, pero brevemente, para que nosotros y la gente tenga una idea, ¿quiénes integran? ¿Qué es el Club de París? Sí, rápidamente, el Club de París es una organización que surgió allá por 1956, integrado por varios países, no solamente países europeos, sino por ejemplo también está Japón, y precisamente la Argentina, hoy, digamos, cuando mirás estos 2.500, casi 2.500 millones que debe la Argentina al fondo, fundamentalmente está, digamos, como principales acreedores Alemania con un 37% y Japón con alrededor del 22%. Después están Holanda y otros países de Europa. Y el Club de París, bueno, precisamente se creó para ayudar a algunos países de Europa y otros países, digamos, en vías de desarrollo, con algunas cuestiones puntuales. Y la Argentina empezó a tomar esos créditos y se fueron refinanciando, y la última refinanciación, como te decía, fue en el año 2014 precisamente, Bien. donde se hizo este arreglo, y la Argentina, bueno, 7 años después vuelve a tener este problema de tener que volver a refinanciar. Por eso digo, estamos en un círculo, Sí, pero sí, es precisamente porque cíclico la esto. economía está Claro, estancada. Ese es nuestro exactamente. principal problema. No se termina nunca. Eduardo, muy amable como siempre, muy esclarecedor todo. No, por favor, Muchísimas el gracias. gusto es mío, Un Marcelo. Que abrazo. tengas un excelente día. Hasta Muchas gracias, luego. igualmente, hasta El luego. diálogo Adiós. con el Gracias. economista Eduardo Robinson nos aclaraba un poco el panorama económico de nuestro país, financiero sobre todo, y estas deudas que tiene que cumplir la República Argentina en los próximos meses con el Club de París, 2.400 millones de dólares, y refinanciar la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares.